aprobada entonces la vacuna Sinovac, justamente la segunda vacuna que se ha aprobado en nuestro país, pero hay 2 rechazos y una abstención dentro de este grupo de científicos asesores. Estamos con el doctor Felipe Rivera, justamente para analizar esto. Y, señor director, para que nos cuente ahí, yo no alcanzo a ver quién está en el ISP. También va a haber un punto de prensa que está por comenzar y vamos a estar con eso también. Si no veo mal, es el director subrogante del ISP que ha estado siempre dando la información. A ver, doctor Rivera, 2 rechazos y una abstención. ¿Qué significa eso, la verdad? Lo que significa que la gran mayoría está de acuerdo con la utilización de la vacuna como un método de emergencia, y significa que no hay suficiente antecedente para algunas personas que tomaron la decisión de abstenerse. ¿Y esto por qué sucede? Porque esta vacuna, si bien es cierto, aparentemente produce una protección bastante buena, del 50% en general, en las formas graves prácticamente no hubo ninguna que, habiendo recibido la vacuna, llegara al hospital. Eso podría decir extraordinario. Pero cuando se hace un análisis del estudio que significó esta respuesta, se vio que se hizo principalmente en personal de salud. Y sabemos que el personal de salud, si bien es cierto, está mayormente expuesto a probable contagio por trabajar con gente con infección por coronavirus, también es la que más se cuida. Por lo tanto, el riesgo potencial, si bien es cierto, es alto, ellos son los que más utilizan los EPP, o sea, equipo de protección personal, y los que se llevan la preocupación en la casa y en todas partes. Entonces, si bien es cierto, hubo más pacientes hospitalizados, o sea, hubo pacientes hospitalizados graves en aquella parte que utilizó placebo y no hubo ninguna en aquellos que utilizaron la vacuna, esta diferencia no es significativa por el número de casos, pero ambos grupos fueron con personal de salud y sabemos que se cuidan muy bien. Por lo tanto, por número, probablemente no satisface estadísticamente una respuesta. Pero igual hay una palabra que me llamó la atención. Es una vacuna que sirve. Sí, es que me llamó la atención, como que uno paró las antenitas. Bueno, lo primero es que es hasta los 59 años no más. ¿Por qué? Correcto. Porque el grupo esa es otra cosa, esa es otra crítica al estudio. Usted sabe que los estudios son bastante controlados y con exigencia bastante rígida respecto a los sujetos sometidos al estudio. Y aquí el gran grupo que estuvo sometido al estudio fueron principalmente personas menores de 60 años. Por lo tanto, no demostrando evidentemente y eficazmente que hubo una protección adecuada, estadísticamente significativa en ese grupo mayor de 60 años, la evidencia no puede ser, y cuando se trata de sustancias que afectan seres humanos, mientras no haya categórica respuesta que no les pasa nada, uno no puede tener evidencia que no pueda pasar. Por eso está este aparente rechazo o esta abstención en uno de los expertos. Por lo tanto, en medicina nosotros actuamos por evidencia. Si la evidencia nos dice que no pasa nada, uno muchas veces, dependiendo del caso, se abstiene de utilizar el método. Eso nos pasa mucho, por ejemplo, con las embarazadas o con los niños. Doctor Rivera, quiero avisarle, está con nosotros Rafa Cavada también, ha estado hablando con de Estados Unidos con nosotros, lo invitamos a continuar en lo que queda de programa. Gracias. Por eso, si no lo veía, para que sepa quién le va a hablar. Rafa. Doctor, buenas tardes. Yo no veo a nadie. Por eso. ¿Qué mecanismo usa esta vacuna? ¿Usa ARN mensajero? ¿Usa virus debilitado? No. Esta vacuna es distinta. Esta vacuna es un adenovirus recombinado, o sea, es un adenovirus modificado de tal manera que no se multiplique y tiene material genético del coronavirus. Por lo tanto, se utiliza el método antiguo de las vacunas común y corriente, es decir, virus, ¿no es cierto?, que de alguna manera, virus atenuado, virus de coronavirus atenuado, debilitado, que por métodos químicos y por métodos de otro tipo, como quien dice, matan al virus si es que es un ser vivo, y este virus atenuado es el método más antiguo de utilización de las vacunas. Claro. Por lo tanto, del punto de vista práctico, significa la utilización de todos los estudios que se han hecho con las vacunas que han salvado de las pandemias a todo el mundo. Este virus atenuado penetra en la célula y produce anticuerpos, y estos anticuerpos reconocen cuando llega el virus verdadero para atacarlo. Por lo tanto, en ese sentido, es una tecnología bastante antigua. Corrijo entonces, es un coronavirus atenuado que no es capaz de producir enfermedad. ¿Y a qué temperatura hay que mantener esta vacuna?
La temperatura de este virus, a diferencia de la vacuna Moderna y la vacuna de Pfizer, tiene métodos de transporte mucho más eficientes, en el sentido que puede transportarse en un refrigerador común y corriente, en un refrigerador prácticamente a temperatura 2-3 grados o incluso menos. Entonces permite una logística mucho mayor. Claro. Es capaz de ser transportada por lugares, Chile pensando en lugares muy recónditos que no tienen la posibilidad de tener vacunas con alta o baja temperatura. Por lo tanto, es más fácil de utilizar. Ahora, sí, hay una cosa que me dio susto, doctor. No quiero... No, voy a quitar la palabra susto. Pero cuando a uno le fundamentan dos científicos, al menos los que alcanzamos a escuchar, que no había suficiente información sobre la calidad del producto, a uno se le paran un poco las antenas, porque justamente lo que uno quiere saber como posible inoculado es que le aseguren la calidad del producto. No sé si usted pudo escuchar efectivamente alguna de las argumentaciones de los científicos, pero se nombró al menos 3 veces el tema de que faltaban estudios sobre la calidad del producto. Es que cuando nosotros hablamos de calidad, y de eso los expertos pueden hablar mejor que yo, no estamos hablando que el producto sea de mala calidad, de buena calidad desde el punto de vista comercial, sino que significa que hay una serie de parámetros que se deben cumplir dentro de la investigación y dentro de la evaluación científica. Por ejemplo, que el transporte, el número de pacientes sometidos al producto, qué sé yo, los resultados estadísticamente significativos, la trazabilidad del producto en cuanto al manejo, una serie de presupuestos que no significan que el producto sea de mala calidad. No es que esté podrido, esté sucio, no. Hay suficiente evidencia para decir que es una vacuna que sirve. Ahora, ¿cuánto sirve? ¿A qué le sirve? Ahí está la discusión. Pero yo lo que le pregunto justamente no es eso. Es si el fondo es cómo tranquilizar a la gente cuando escuchamos, y eso es muy valorable, lo transparente que han sido estas sesiones del ISP. Claro. Cuando se dice que no hay suficiente información de la calidad del producto, yo creo que nadie está pensando que el producto esté podrido, como dice usted, o algo así, sino que sí, uno lo que tiene hay que pensar que la gente escucha esto y dice, va la calidad y no se va a vacunar. Al revés, es que el producto no esté lo suficientemente testeado, o que ciertas cosas que se entienden como calidad todavía no estén comprobadas. Tengo la sensación, pero usted me puede corregir, no sé si con Pfizer se hicieron los mismos reparos y las mismas indicaciones o no. A ver, en Pfizer hubo unanimidad en aprobar la vacuna, eso es categórico. Aquí hay, me parece ser que 2 o 3 que votaron rechazo y uno se abstuvo. Me parece, 2 rechazos y una abstención. Bien eso. Claro, pero la gran mayoría optó que sí. Hay que recordar que estas vacunas se hicieron en un tiempo récord, que muchas veces no se ha terminado los estudios, pero hay suficiente evidencia que por lo menos no produce daño en la gente que se probó. Por lo tanto, lo que podemos discernir es que es capaz de defendernos del coronavirus, pero no sabemos a largo plazo si esto es realmente eficiente, meses o años, y no sabemos si a largo plazo podría haber algún efecto a largo plazo adverso. Eso es cierto, pero aquellos trabajos que han logrado llegar a fase 3 por lo menos han probado en gran cantidad de sujetos, en gran cantidad de pacientes, con un grupo importante de investigadores que determina y que revisa cuáles son los efectos adversos en el placebo y en la vacuna. Y en todos ellos ha demostrado que los efectos adversos más graves, más serios, no acontecen en aquellos que recibieron la verdadera vacuna. Y sí hubo efectos adversos en el lugar del placebo. Ahora, evidentemente, si uno se va a la historia de las vacunas, deben ocurrir años y años de vacunar a la población en general, que no tiene estos estudios tan categóricos, estas características tan específicas de los estudios para determinar si a largo plazo hay algún otro problema. Pero en estos momentos hay que entender que nos encontramos en una catástrofe a nivel mundial y que de alguna manera las vacunas vienen a salvarnos con todas las otras medidas. Por lo tanto, si 7, 8, 10, 8 o 7 personas votaron a favor, yo miraría a ese lado para pensar que existen evidencias importantes para decir que sí debiera aceptarse la vacuna Sinovac o Coronavac. ¿En qué otras partes del mundo, doctor, el equivalente al Instituto de Salud Pública Chilena, qué otras organizaciones han aceptado la vacuna? Brasil. ¿Brasil también? En Brasil, tengo entendido que en Brasil.
tengo entendido también que en India, por ahí también hay varios países que han hecho estudios al respecto y han tenido aceptación de la vacuna. Esto es entendible, si aquí estamos luchando contra el tiempo, por lo tanto, la gran mayoría de los países que han hecho estudios tienen estudios que demuestran la potencialidad de las vacunas que son capaces de disminuir importantemente la mortalidad. Si nosotros pensamos una vacuna que va a hacer que nadie se enferme, estamos equivocados. Si lo importante es que nadie se hospitalice y que probablemente nadie muera. Y probablemente mucha gente que se vacuna, al igual que la influenza, por ejemplo, va a tener una enfermedad leve, una enfermedad que sea como un resfrío, que sea, como decía un presidente por ahí que en vez de extraño, una gripeciña, ¿no es cierto? Y que probablemente eso no va a significar ni que los hospitales estén llenos, ni que haya mortalidad en los pacientes de edad, ni que, lo más importante, parar, ¿no es cierto?, el contagio poblacional. Claro. Y eso es lo importante. Ya, ¿qué va a pasar con la producción? Es verdad que hay muchas más comprometidas vacunas de China que las que están llegando de Estados Unidos y Pfizer. Es parte de lo que vamos a conversar con el doctor a la vuelta de la breve pausa a continuación. Invitados, seguimos con el doctor Rivera. Ayer el ministro del Interior lanzó una idea respecto a las fiestas clandestinas. El ministro del Interior señaló que una forma adecuada sería que quizás todos los participantes de fiestas clandestinas que están prohibidas puedan pagar esto con trabajos voluntarios para la comunidad. Hubo polémica porque planteó que debía ayudar justamente a personas contagiadas con coronavirus, pero finalmente se retractó y otro tipo de ayuda, pero en el contexto sanitario actual. Estamos con Gael Joemans, estamos con Fuad Chaín, estamos con Mario Desbordes, estamos también con Francisco Chaguán y seguimos con el doctor Rivera. A ver, ¿qué les parece a cada uno de ustedes la idea del ministro del Interior? Gael, ¿qué piensas tú al respecto? Trabajos comunitarios como una de las medidas justamente para aquellos que incumplen el tema de la prohibición de fiestas clandestinas. El tiempo apremia y por eso les voy a pedir el favor que quizás le pedimos siempre un poco catete de nuestra parte, pero respuestas cortitas para que hablemos todos. Sí, mira, súper concreto, al grano. A mí me parece que no es la forma de responder, o sea, de hecho ya eso está incorporado en la legislación vigente. Fue un proyecto de ley que incluso fue de iniciativa presidencial, que se pueden establecer salidas alternativas a la medida penal que ya está en la sanción. Entonces, y en particular respecto al contenido de ella, me parece que es cuestionable en primer lugar porque estamos haciendo perder el tiempo, digámoslo así, del personal médico que debe tener por objetivo atender las condiciones de salud de quienes están contagiados para hacerse cargo de la implementación de esta medida. En segundo lugar, estamos hablando de que tampoco eso genera un beneficio a aquellas personas que están contagiadas y por lo tanto me parece que eso ya es cuestionable en sí mismo y creo que no es una forma de responder a la situación que estamos viendo. ¿Sí? Mario, Mario, ¿está de acuerdo con Gael o no? Bueno, primero yo entiendo la frustración del ministro porque la gente parece que le da lo mismo a la sanción y por eso, como hay algunos que parece que además no tienen problema en pagar la multa rápidamente, el trabajo comunitario parece ser una buena alternativa, pero no creo que sea en lugares donde hay enfermos COVID, obviamente. Yo creo que eso no corresponde, no se puede, altera además el funcionamiento de estos lugares y además aumenta la... Pero sí, siento que cuando uno ve estas fiestas clandestinas en distintas comunas, y no me refiero a comunas arriba, abajo, al medio, da la idea de que la gente le da lo mismo y no tiene problema en pagar la multa, no se siente inhibido, no hay coerción, por lo tanto, agregaron la posibilidad de trabajo comunitario, a mí me parece una cuestión que es digna de estudiar, y por lo tanto, además, insisto, entiendo la frustración del ministro, aquí la gente parece que le da exactamente lo mismo, se repiten las fiestas en las mismas comunas y la gente sigue sin entender y además sin responder por lo que está haciendo. Francisco Chaguán, esta semana vamos a saber si es o no es el candidato del partido. Están ahí con Mario Desbordes compitiendo en la primaria de Renovación Nacional. Pero respecto a este tema, ¿qué opina? Bueno, como miembro de la Comisión de Salud quiero manifestar nuestra preocupación respecto a cómo ha ido desarrollándose la segunda ola de la pandemia. Y eso implica poder establecer medidas de carácter sanitario que sean capaces justamente de dar una señal política potente
en términos que hoy día los principales vectores del contagio son justamente los jóvenes, los carretes juveniles y por supuesto las reuniones sociales. Por eso es tan importante lograr establecer primero la señal política y segundo otras medidas que puedan ser como estas originales, que nos permitan justamente establecer, por ejemplo, los trabajos voluntarios como una alternativa. Obviamente que no sea en lugares donde tengan exposición con enfermos de COVID, pero ciertamente hay que buscar alternativas que nos permitan transmitir a la población que no es inocuo que finalmente se realicen estas fiestas clandestinas. De hecho, en la comuna de Zapallar, el aumento exponencial de los contagios llegó a cerca de 833%. Eso habla, incluso superando aquello. Eso habla efectivamente que hay cerca de 63 contagiados en promedio por cada una de las fiestas clandestinas. Estamos hablando de una situación bastante dramática de la cual hay que hacerse cargo. Así es. ¿Qué opina Juanzay? Lo primero que yo creo que hay que distinguir, porque quienes organizan fiestas clandestinas, quienes son reincidentes en asistir a las mismas, tienen que tener sanciones privativas de libertad. Las consecuencias de esto pueden generar la muerte de personas, es decir, son consecuencias extremadamente gravosas. No puede esto considerarse como una falta menor. Esto es un delito y un delito grave que puede incluso causar la muerte. Por lo tanto, organizadores de fiestas, sobre todo aquellos que lucran con lo mismo y por lo tanto lucran arriesgando la salud, reincidentes, penas privativas de libertad efectivas. Para quienes primerizo, que va a una fiesta como asistente, etcétera, podemos tener a lo mejor medidas alternativas como esta. Yo en todo caso, que lo permite la legislación, claramente establecería que puedan trabajar de trazadores durante al menos, ¿no es cierto?, 30 días, porque creo que ahí es donde tenemos hoy día un déficit todavía. Si queremos fortalecer el poder cortar la cadena de contagio, tenemos que fortalecer la trazabilidad. Y por lo tanto yo definitivamente pondría a estas personas como trazadores para poder mejorar el combate a la pandemia, pero los reincidentes y los organizadores de fiestas, penas privativas de libertad. Si no tomamos conciencia de las consecuencias de la irresponsabilidad con penas que sean realmente dolorosas y efectivas, la verdad es que vamos a seguir teniendo todos los días noticias de estas características y al final terminamos quejándonos, ¿no es cierto?, y terminamos pagando juntos por pecadores, porque al final cuando se genera esta explosión de casos, termina sufriendo toda la población. ¿Es prudente poner a trabajar de trazadores a gente que no tiene la más mínima responsabilidad, que es capaz de meterse en esto despreocupándose? Esas personas son fiables, doctor Rivera. Pero si los trazadores no son personal de la salud, se los capacita igual que otra persona. ¿Qué opina, doctor? Porque el fondo es... ¿Pero qué opina, doctor? Mire, yo tengo muy clara la película, que puedo estar equivocado o no. Hay que entender que aquellas personas que hacen fiestas clandestinas están cometiendo un delito y hay claramente una tipificación de ello. Ahora, cuando la gente comete el delito hay agravantes y eximentes, ¿no es cierto? Puede ser que la irreprochable conducta anterior sea un eximente o no sé cómo le llaman los abogados, ¿no es cierto? Y por lo tanto para ellos penas alternativas, que no los manden a hacer clases de ética, pero sí podrían barrer las plazas, limpiar las murallas, limpiar los sitios donde se producen estas fiestas que queda la inmundicia. O sea, por lo tanto, que haya una sanción, que ellos sientan que es una conducta reprobable y que la ciudadanía mire que hay un castigo. Para aquellos que son reincidentes, penas punitivas en el término de cárcel. Eso es evidente. Pero, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que entender que colocar a esa persona, y concuerdo plenamente con el señor Rafael Cavada, colocarlo a hacer trazabilidad, cosa de responsabilidad en aquellas personas que demuestran su irresponsabilidad y negligencia como personas individuales y como personas pertenecientes a la comunidad, yo creo que harían las cosas al lote porque no se demuestran responsabilidad. No confía en ello, no confía en ello. Trabajos comunitarios. Es decir, absolutamente no tengo ninguna confianza. Porque el sentido de los trazadores no es personal médico, es personal capacitado para finalmente. Pero es un trabajo tremendamente importante. Pero súper importante. Entonces usted lo que dice es que no es la gente idónea por su comportamiento anterior. No, absoluto. Ya.
Pero el trabajo comunitario, Gael, ¿qué pasa? Porque el fondo también es un concepto que en Chile está un poco dejado de lado y parece ser que con la sobrepoblación de las cárceles, con lo que está pasando, podría ser un aporte el hablar de trabajo comunitario como una pena alternativa en algún tipo de delito de falta. Vamos a conversar sobre este tema, pero tenemos que hacer una queda del verano con Rafa Cavada. Estamos aquí junto también a nuestro panel político, al doctor Rivera. Rafa, tenemos minuto y medio para cada uno, pero una pregunta para el doctor Rivera, que hay muchísimas. Doctor, la vacuna de Sinovac, ¿cuándo podríamos empezar a recibir estas dosis? ¿En qué cantidad llegarían? Y ya que son más fáciles de transportar, como usted nos aclaraba, ¿en cuánto tiempo podemos distribuirlo a lo largo de todo el país? Bueno, Chile tiene una forma de distribución de vacunas que da ejemplo a nivel de todo el mundo. Tenemos un sistema de salud a nivel de atención primaria extraordinariamente bueno, con los CEFAM, con los hospitales distribuidos a lo largo de todo el país, y en la ciudad más recóndita de nuestro país hay un consultorio. Por lo tanto, la vacuna se puede distribuir muy rápidamente, y si llega, creo que van a llegar varios millones de vacunas, no estoy seguro, me puedo equivocar la cifra, creo que alrededor de 2 o más millones. Hay que entender que aquí se necesitan 2 dosis a separar, me parece, por 14 días. Por lo tanto, teóricamente podríamos empezar a vacunar prácticamente los primeros días de febrero, porque van a llegar, tengo entendido que en final de enero, la primera remesa, pero eso nunca se sabe porque 2 millones de aquí las cosas... Me dice que son 2 parece millones. Que funcionan... Claro, a veces funciona por llamada directa media extraña, pero si llegan esas vacunas se puede rápidamente a disponer. Sí, porque en general da como raro que no sea el ministro de Salud o no sea otra autoridad que llame a un gerente de una empresa. Pero bueno, lo importante es que si las vacunas llegan, yo creo que muy rápidamente, dentro de 2 o 3 semanas, pueden estar distribuidas, y en un mes tenemos prácticamente vacunados a 1 millón de personas. Menos que eso es poco probable, y si esperamos 14 días más, por lo tanto, la vacuna de Sinovac podría darnos cierto alivio dentro de pocos meses, pero hay que entender que para tener claridad al respecto, 80% tiene que estar vacunado. Antes de eso, siempre tenemos que seguir con nuestra mejor vacuna, que la conocemos: lavado de manos, mascarilla, aislamiento social y ventilación. Sí, así es. Como decía Rafa, para remarcar, 2 millones de dosis estarían comprometidas para la próxima semana, según el gobierno. Según el gobierno. ¿Y debería ser obligatoria esta vacuna? Preguntémosle a los panelistas. No. A ver, le vamos a dar el minuto y medio final a cada uno de los panelistas, formulándole la siguiente pregunta: ¿debiera ser obligatoria o no, Gael? Mira, yo creo, también había quedado una pregunta pendiente respecto a las penas, ¿cierto? Y a las medidas que se pueden aplicar de manera alternativa. Yo, respecto a eso, creo que lo que me llama la atención es que también el desconcierto sacó una nota en donde hace relación a que algunos de estos jóvenes tienen familiares que estuvieron involucrados en casos de corrupción, por ejemplo, con el caso Penta, Carlos Lavín, y me parece que ahí la señal que se está dando es súper compleja a esos jóvenes. Es decir, aquí hay personas que son intocables, ellos son intocables, es por eso que me parece que la medida en ese caso debe ser aplicar lo que está en la ley. Igualdad ante la ley me parece un principio básico. Respecto a la vacuna en particular, para contestar la pregunta, yo creo que me parece que obviamente hay que ver cuáles son los efectos. Yo esperaría que no sea la única medida sanitaria. Sí creo que el objetivo y lo más importante es poder controlar la pandemia, y para eso hay que escuchar a los expertos y expertas. Y creo que en eso al menos me da un poco la sensación de que este gobierno nuevamente ha tenido la actitud de ponerse cerrado, obtuso, y de no ver las medidas que se están planteando respecto a la trazabilidad, la comunicación efectiva, que son temas que al menos a mí me preocupan. Mario. No, lo primero, este tema de la vacunación no es un tema de gobierno o oposición, es un tema de país, incluso más que país, es un tema de Estado. Tenemos que hacer un llamado a la gente que se vacune. Si es obligatorio o no, la verdad es que en principio creo que no, pero por lo tanto, lo que hay que hacer es una campaña muy fuerte de educación, de que la gente sepa que estas vacunas están siendo probadas en varios países del mundo después de muchos estudios. Por ejemplo, Gran Bretaña, en el caso de Pfizer, y una segunda vacuna que está en estudio aquí en Chile, entiendo, también aprobada en Gran Bretaña. O sea, son procesos en donde se han hecho todos los exámenes y han pasado todas las pruebas, todos los testeos, y por eso un llamado a la ciudadanía a
vacunarse. Como señala el doctor, Chile tiene una historia de vacunación que es realmente un ejemplo internacional en términos de distribución, de capacidad de vacunar a una cantidad enorme de gente, sobre todo los grupos más vulnerables. Todos los años hacemos campañas importantes de vacunación y ojalá esta sea exitosa, porque también esto es parte del autocuidado. No vamos a controlar, no vamos a lograr que vaya en retirada el coronavirus si no somos capaces de entender que es responsabilidad nuestra, cuidándonos, cumpliendo las medidas sanitarias, usando mascarillas, no yendo a fiestas clandestinas, etcétera. O sea, también insistir en el llamado al autocuidado. Y un avisito corto, ojalá le vaya muy bien a Joe Biden después de este tremendo y lamentable periodo con el presidente Trump. Yo espero que el gobierno de los Estados Unidos retome el cauce que tenía con el presidente Obama de integración a nivel mundial, y por lo tanto le deseo todo el éxito del mundo al nuevo presidente de este país que gravita tanto también a nivel internacional. Le haremos llegar su saludo a Joe Biden. No se preocupe, Mario. De eso, cuente con ello, cuente con ello. Fuerte ahí, tenemos minuto 30 para cada uno. Bueno, yo creo que es muy importante la responsabilidad y es muy importante generar conciencia y confianza en que en definitiva la vacuna es la gran solución, pero para que sea eficaz tiene que haber un porcentaje alto de la población que se vacune. No sirve que sea un porcentaje mínimo para que tengamos realmente no solo una mayor prevención del punto de vista sanitario, sino que también un alivio. Todos queremos de alguna manera terminar con el confinamiento y recuperando una vida realmente normal, y para eso tenemos que vacunarnos, tenemos que confiar. Ahora, si efectivamente eso no ocurre, si al final termina ganando la fake news, termina ganando la campaña de desinformación, si las autoridades no somos capaces de crear conciencia y de convencer de lo relevante que es vacunarse, no hay que descartar a priori, ¿no es cierto?, el tema de la obligatoriedad. Hoy día el presidente tiene la herramienta para hacerlo, espero que no lleguemos a eso y que entendamos lo importante que es cuidarnos a través de la vacuna, cuidar a los demás. Esta respuesta tiene que ser comunitaria y tenemos que asumir nuestra responsabilidad utilizando vacunas que están probadas, que están testeadas y que por lo tanto son el mecanismo más eficaz para poder terminar con esta pandemia. Senador Chaguán. Sí, primero señalar que Chile en esta materia lo ha hecho bien. Tenemos acabará 64 millones de dosis en el fast track que se hizo particularmente con 6 laboratorios que están trabajando en la vacuna más prometedora. Vamos a tener el primer cuatrimestre 7 millones de chilenos vacunados. Se han priorizado los grupos de riesgo, particularmente los adultos mayores que están en establecimientos de larga estadía, que recordar de alguna manera, pero la mitad de los fallecidos en la Unión Europea fueron personas mayores que estaban en establecimientos de larga estadía. El llamado es a la responsabilidad, a la vacunación. Vienen los 2 millones de dosis de vacuna de Sinovac. Esperamos también que en la medida que vayan saliendo de la etapa 3, el resto de las vacunas con los cuales Chile tiene hecho el convenio para el fast track, finalmente lleguen y tengamos el llamado a la responsabilidad, a vacunarse y a cumplir las medidas sanitarias. Perdón que lo corte, lo que pasa es que viene la transmisión especial también del departamento de prensa, así que un minuto, Doc, solamente un minuto. Sabemos que nuestro doctor de cabecera, pero un minuto. ¿Obligatoria o no? No, muy cortito. Yo no estoy de acuerdo que sea obligatorio, una cosa que no está 100% probada en el sentido de algún efecto adverso a largo plazo, que todavía hay un poquito de duda de algunos especialistas. No se puede obligar. Nada bueno existe cuando se obliga, por muy bueno que sea. Yo creo que hay que concientizar, dar buena comunicación, no dar cosas inequívocas, un día sí, un día no, que un día estamos al borde de un abismo y al otro día estamos ya saliendo poco menos que como del problema. Por lo tanto, buena comunicación y seguir con la trazabilidad, testeo y aislamiento como corresponde. Gracias a los 5 por haber estado con nosotros en Contigo en la Mañana. Rafa, ¿obligatoria o voluntaria la vacuna? ¿Qué opinas tú? Cuando la vacuna sea absolutamente segura, debe ser obligatorio, como la vacuna contra la tuberculosis y otros males que se han logrado erradicar o prácticamente erradicar gracias precisamente a planes de vacunación masiva. Gracias por estar con nosotros, Rafa. Gracias a ustedes por invitarme, lo he extrañado tanto. Así, yo también me preguntaba arriba qué pensaba yo también pienso como tú, Rafa. Creo que en ciertas condiciones ya después de un tiempo, claro, cuando sea plan de vacunación nacional, en ese tipo de cosas. Bueno, 12:58, el Departamento de Prensa tiene un programa especial con la transmisión de el cambio de mando en Estados Unidos, directo desde Washington. Están nuestros corresponsales, está Daniel Matamala, que también nos ha acompañado durante toda la mañana. Muchas gracias por la sintonía, gracias Rafa por haber estado con nosotros. Hasta mañana, 8:30, nos vemos.